soy muy sincero, yo creo que si ganamos algo este año, será gracias al último partido que hemos jugado. Y este no lo digo porque suena bien, pero lo digo por experiencia. Y en este caso es lo que muchas veces va delante del saber, es la experiencia que has vivido, la has pasado en los huesos y lo que te había pasado, ¿no? No hace falta de recordarme hace mucho tiempo. La última año que era jugador inactivo, yo jugaba con un equipo que se llamaba Feyenoord y yo venía del Ajax, es como más o menos a Madrid, Barcelona. Entonces jugaba ahí 2 meses, más o menos. Las cosas no iban bien, no iban mal. Ahí por medio. Y tenemos que jugar en el campo del Ajax, un partido al Ajax Feyenoord. Jugamos ahí, empezamos bien y al final perdemos 8-2. 8-2. Entonces, fíjate la pasada que me pasaba viviendo ahí y al final la historia como ha sido, que es ganamos y la Liga y la Copa. Bueno, pues este era Cruyff, yo creo que por allá por el mes de febrero, más o menos, cuando perdió con una goleada escandalosa con el Zaragoza 6-3 y dijo que eso iba a ser el revulsivo para poder ganar la Liga y al final la ganó, Robin. Bueno, es poco usual, ¿no? Que pierdes un partido 6-3 y dices desde ese momento vamos a ganar la Liga ya, porque yo creo que todo el mundo pensaba al revés, pensaba que el FC Barcelona iba a ir hacia abajo desde ese momento, pero no obstante sí tiene razón, porque desde ese momento Nadal jugó más atrás, jugando al lado de Ronald Koeman, y la verdad es que no volvió a recibir demasiados goles y llegó a ganar el campeonato. A él le había pasado, me parece que cuando era jugador, algo parecido, cuando jugaba en Holanda, que le metieron 8 a su equipo, no y me eso lo creo. fue también el revulsivo para que entonces ganara la Liga. Es que yo imaginaba que cuando Johan Cruyff jugaba siempre ganaba todos los partidos y gateaba a todo el mundo y... Pues no, ni siquiera tú. Una vez perdió un partido de 8. Ni siquiera tú, para que tú veas. Bueno, estamos haciendo hoy un programa un poco especial. Les dijimos que íbamos a ir a Barcelona para celebrar el último programa, el Hasta Septiembre, como despedida, un compendio de todo lo que había sido la Liga desde Barcelona, pero hemos pensado que era mejor apostar a futuro y estar aquí en Brunete con los chavales que están disputando unos partidos fantásticos, porque el futuro está en los chicos. El futuro del fútbol está en estos chicos. Bueno, como estamos preparados, vamos a empezar. El partido que ayer jugaron en Zorrilla el Valladolid y el Celta no pasará a la historia como ejemplo de... Hoy sabremos cuál ha sido el jugador más votado entre las 40.000 cartas enviadas. En este último programa de la temporada repasaremos las mejores imágenes de nuestra sección Lo que el ojo no ve. Los cuartos árbitros han sido protagonistas esta temporada, también los chiringuitos donde los instalaron los clubes. Los hubo de todos los modelos. Y cerraremos el programa con un AUPA España en Lore Plus por la selección en el Mundial de Estados Unidos. Bueno, pues todo esto y mucho más va a ser nuestro programa de esta tarde, programa especialmente largo de 1 hora y 3/4 aproximadamente, en el que va a haber esto que les apuntábamos en el sumario y mucho más cosas. Un programa especial, compendio de todo lo que ha pasado en la Liga, y yo creo que va a ser extraordinariamente divertido y muy curioso. Y empezamos con la crónica de todo lo que ha sido la Liga, también muy curiosa, porque la va a hacer Arsenio, el entrenador del Superdeport. El Barcelona, el gran equipo de siempre, con una plantilla fantástica,
pero que estuvo inmerso en competiciones de una gran exigencia. Quizá esto le trastocó un poco los planes de la Liga, que se las vio y se las deseó, porque no era capaz de pillarnos o de mantener ese sprint final como cabía esperar de semejante equipo, ¿no? Al final, pues fíjate cómo fue campeón, porque nosotros, claro, no pudimos mantener en casa un resultado favorable y porque además incluso fallamos un penalti. Yo creo que el Barcelona pues aprovechó bien esta circunstancia, porque este equipo en su campo prácticamente es imbatible en el Nou Camp, de tanta calidad individual que en su campo a favor es muy difícil ganarle. En cuanto a otros equipos, pues el Madrid, que no mantuvo ese tono, quizá ya lleva unos años con ciertas irregularidades, aunque siempre estaba ahí, no siendo este año, que este año ni ahí estuvo, ¿no? El Madrid siempre es un equipo a considerar, porque para mí es un buen equipo que le falta algo, no sabes qué. Después quizá tuvo una inseguridad tremenda en todo, ¿no? Quizás se perdió un poco la confianza en el equipo, en el entrenador, en declaraciones, en cambios de rumbo. El Madrid pues fue quizá una decepción en este aspecto, ¿no? Aunque para mí siempre es un club que siempre le tengo un gran afecto, porque siempre digo que fue el equipo que de alguna manera fue el marco o la referencia del fútbol español a través de muchos años. Nosotros comenzamos esta liga pues tratando de buscar un lugar en Europa, tal como el equipo ha tratado de configurarse en el concierto pues, nacional, ¿no? Eso yo creo que era un poco nuestro objetivo. Y bueno, ahí fuimos bastante bien, hasta que llegó un momento que el equipo, con mucha seriedad, quizá no con un juego muy brillante, y fue metiéndose arriba. Incluso en Europa llegamos, yo creo que a hacer una buena competición, porque eliminamos al equipo danés, eliminamos al inglés, competimos con mucha igualdad con el alemán, no obstante al final perdimos, y luego donde realmente hicimos una mala campaña fue en la Copa del Rey. Y esto, claro, posiblemente al quedar eliminados de toda competición, nuestras exigencias fueron encaminadas totalmente a la liga, nuestro esfuerzo y nuestra mentalización. Y eso le permitió ir ahí primero hasta que al final, pues, a puntos iguales nos birlaron el campeonato. En la UEFA pues se han peleado muchos equipos con distintas parecía que el Sevilla podía entrar, al final pues tuvo dificultades. El Bilbao también le costó un poco, creo que lo consiguió por méritos propios. El mismo Zaragoza, que tuvo unos comienzos irregulares. Yo creo que en la primera vuelta no parecía un equipo fuerte, consistente, pero al final no solo se metió ahí, sino que incluso fue campeón de la Copa, el Atlético de Madrid. Al final hubo partidos en que mostró esa cara buena, pero yo creo que no era el Atlético de Madrid a pesar de todo. Otro equipo, el Valencia, que siempre se dice del Valencia, que tiene jugadores magníficos, no sé qué les pasa, cuando se enfrentan a los equipos grandes se le caen los pantalones. Parecía que el Sporting de Gijón, nosotros vamos a ir el segundo partido de la Liga, y vi un Sporting realmente malo, no me gustó nada, ganamos 0-2, y este equipo ¿cómo ha cambiado? Pero inmediatamente después, ¿por dónde iba a ganar? Digo, ¿cómo es posible? Y llegué a pensar que es un equipo que según el camino que llevaba, y suele decir la gente, esta liga es diferente a las otras, y al año siguiente se vuelve a repetir la misma frase. Yo creo que siempre es lo mismo. Bueno, pues esta era la crónica muy especial de un hombre muy especial como es Arsenio, el entrenador del Superdeport, que siempre ha demostrado tener algo que decir y algo importante, ¿verdad, Robin? Sí, y no solamente lo dice, lo demuestra, porque su equipo de fútbol siempre nos han dado muchas alegrías aquí en la Liga Española. Una cosa es decir las cosas y luego ponerlos en marcha, y hace los dos, y bien.
efectivamente. Además de eso, estamos, como les decía hace unos instantes, estamos haciendo un programa muy especial. Lo estamos haciendo al aire libre y rodeado de chicos. Bueno, yo no sé si decir de chicos o de futbolistas, porque verdaderamente son futbolistas, aunque jóvenes. Están disputando el campeonato de España de fútbol a 7 de alevines por clubes, y es un auténtico espectáculo verles jugar. Está por ahí Josep Pedrerol mezclado entre ellos, que yo creo que puedes hacerle alguna pregunta a alguien, Josep. Hola, buenas tardes, Nacho. Hay buen ambiente, están. Yo creo que un programa en directo no lo habíais visto nunca hasta ahora, o a lo mejor sí en televisión. No. Venga, vamos a ver, ¿qué sección os gusta más del día después? Así para que la gente conozca un poquito. Pero, despacito, vamos a ver. ¿Qué opinas tú, por ejemplo? ¿Qué te gusta más del día después? Pues el mejor gol de la jornada. Mejor gol, otra cosa. Lo que el ojo no ve. A ver, ¿qué más? Lo que el ojo no ve. Lo que el ojo no ve. Lo que el ojo no ve. Los replus. Los replus también. La crónica. Crónica. La crónica. La crónica, ¿algo más? Lo que el ojo no ve. No ve, bueno. Y además lo veis todos los lunes, ¿no? ¿Veis el programa? Bueno, pues ya está. El ambiente aquí está, se han levantado todos. Ahora os sentáis y vemos el programa. Venga, vamos. Verdaderamente espectacular. Bueno, la crónica la han tenido ya, les gustaba además lo que el ojo no ve, y les gustaban los goles y los replus también. Todo eso van a tener en el programa. O sea que vamos a poder disfrutar de lo lindo. Y además en el ojo, en los goles, el mejor gol, para no discutir, terminada la liga entre Robin y yo, que tampoco es plan de... Hemos firmado la paz, ¿verdad? Solamente por vacaciones, ¿eh? Hasta septiembre. Hasta septiembre, después seguimos. Bueno, para no discutir entre Robin y yo, hemos hecho una selección de los mejores goles de toda la liga. Vamos a ver los 20 mejores goles de toda la liga, desde el 20 al 1. Prepárense ustedes para disfrutar, porque van a gozar de lo lindo.
Bueno, no estaban todos los goles ahí, ni siquiera todos los buenos. Faltaba, a mi modo de ver, ese golazo de Fernando Redondo, que es mi astro, que es una cosa descomunal. Pero por lo menos los 20 que estaban eran fantásticos, ¿no, Rodri? La verdad es que cuando empezamos con el 20º, que el gol de Fernando Hierro contra Oviedo, ya olía de vamos a vivir una fiesta de goles. Y la verdad es que cuando miramos eso, los 3 mejores goles marcaron Romario, que realmente ha sido toda una revelación este año, ¿no? ¿Verdad, Nacho? 3 goles magníficos. Por un goleador como Romario es un fuera de serie, es el mejor de esta liga. Aquí en España, desde Holanda, donde se había pues destacado en una manera magnífica, pero lo que ha hecho esta temporada Romario ha marcado la diferencia. Ha marcado 30 goles para el equipo campeón este año y para mí sí ha marcado pues la diferencia, porque en momentos dados cuando el FC Barcelona estaba pues teniendo problemas en marcar un gol, ese señor hizo virguerías, marcaba goles. Eso, Robin, no solamente es que sea un extraordinario goleador, es que todo en él es armonía, ¿no? Sí. Es como un baile mientras está jugando, es una cosa sensacional. Poesía en movimiento, vaya Nacho, es que hace todo con un equilibrio, con un balance, sabe disparar con la derecha, con la izquierda. Hombre, no ha marcado demasiado de cabeza, pero hasta taconazos ha marcado. La verdad, él es capaz de marcar goles donde muy pocos delanteros de la historia, o de mi memoria, ha sido capaz de marcarlos. Y en todos los sentidos hemos visto que ha marcado ya 4 o 5 vaselinas, y la verdad yo no he visto nadie en el área tan habilidoso como el brasileño Romario. Y yo para mí creo que ha sido la revelación de esta temporada, ¿no? Pero además de habilidoso, como tú dices, es técnico y elegante. Elegante y caballeroso en el terreno de juego, porque no es uno de esos futbolistas que se tiran en el área fingiendo lesiones y todo esto. La verdad es que es un gran futbolista, gran artista y muy caballeroso en el terreno de juego. No finge apenas. El único pero que se le puede poner, Robin, es quizás que es un poco frío y que a veces parece que se va del partido, ¿no? Pero también es esa misma frialdad, Nacho, que le hace mantener la cabeza fría en momentos cuando el partido va a 1000 por hora. Él mantiene la cabeza fría y no se asusta delante de la portería, no tiene miedo a fallar, y esa es su personalidad, su talante. Yo creo que le ayuda a marcar goles en la manera que los marca. Es un auténtico fenómeno, es un jugador extraordinario, un crack. Fíjate qué cosa acaba de hacer. Ese regate, y la verdad es que es imposible criticar a Rafael Corta en ese momento, porque ningún defensor hubiera leído sus intenciones en ese momento. Sí, parece que se lleva el balón pegado a la bota con un pegamento, es una cosa asombrosa. Es que eso no es un pie que tienes una mano. Yo creo que ya defensores en la Liga Española es que no duermen por la noche en las vísperas de los partidos contra el FC Barcelona. Pensando que les va a hacer un 8 en la cintura. O un 8 o el 88. Oye. Y hasta que marca faltas. Que además, eso fue un descubrimiento y eso es mejor gol de la temporada. Pero eso fue un descubrimiento. Hemos visto sus regates y toda su habilidad en el área. Hemos visto ya vaselinas a punta pala, pero nunca sabíamos que también pudo marcar goles de falta. Cuando todo el mundo estaba pendiente de Koeman y Stoichkov en plan faltas, pues también el brasileño se acercó un balón a una falta para marcar un gol imparable. Y hasta marcando goles desde sentado en el suelo. Y yo creo que, Nacho, cuando la gente pues está dudando si van a ir al partido o no, porque hace mucho frío, llueve mucho, sí merece la pena comprar tu entrada, acercarte al estadio y pasar frío, porque ese señor te calienta. Ver eso. Ese balón que se lleva así como ofreciéndolo y después se lo lleva hacia la izquierda. Es hasta algo taurino. Y ese pase. Es que si yo intento ese pase, estaría en el quirófano, me saldrían los meniscos y todo esto. Esos pases así. Y eso fue su gol número 30 en la última jornada y marcó los 30 que prometió al presidente Núñez cuando fichó. Pues este Romario, el mejor de la liga y además Pichichi,
Por contra, el Zamora, el portero menos goleado, ha sido Liaño, el portero del Superdeport, que además ha batido un auténtico récord. Paco Liaño ha hecho historia. El portero del Deportivo de La Coruña únicamente ha encajado 18 goles en la temporada 93-94 y con ello se ha convertido en el guardameta menos goleado de la historia de la Liga. Con este registro supera a Luis Miguel Arconada, el que fuera portero internacional que encajó 20 goles en una temporada. Pero eso cuando la competición se componía de 34 jornadas, 4 menos que en la actual. Arsenio Iglesias ha sido su mejor aval. El técnico gallego siempre ha admirado a Liaño por su concentración a lo largo de todo el partido. Liaño no acostumbra a dejar nada a la improvisación. Antes de cualquier encuentro, lo prepara y analiza todo. La temporada pasada ya mostró su regularidad y empató con Cañizares para el Trofeo Zamora, aunque mediada la temporada se había comentado que su club andaba buscando portero. Liaño por fin está siendo reconocido como uno de los mejores guardametas de nuestro país, aunque a lo largo de su trayectoria tuvo que superar varios obstáculos. Incluso llegó a plantearse la posibilidad de abandonar el fútbol, cuando su salto a primera parecía misión imposible. Si no tenía ocasión de jugar en primera división, que lo mejor era marcharme para mi casa y dedicarme a trabajar en lo que pudiera y bueno, de esta manera digamos que ordenar mi vida en otros aspectos. Esta temporada se ha hecho con su segundo Trofeo Zamora, aunque cambiaría los dos que ha conseguido por el título de Liga. Pienso que el fútbol es un deporte colectivo y ahora mismo estaría muchísimo más contento si en vez de haber obtenido estos 2 Zamoras consecutivos pudiera decir que había participado de un campeonato de liga como este año tuvimos en la mano. Entonces lo que espero es que el año que viene, si Dios quiere, bueno, pues podamos estar por lo menos en las mismas condiciones de este año y que al final no se nos escape y bueno, pues eso, ser feliz en el conjunto. Ya te digo que el tema personal, bueno, pues queda muy por debajo de lo que es el triunfo colectivo. Zamora, el Liaño de esta temporada, Zamora 2 años consecutivos y este además batiendo un récord, solamente 18 goles me parece que ha recibido. Y que también me parece que solamente le han marcado un gol 14 futbolistas, entonces para el año que viene si el Depor quiere ganar la Liga, mucho mejor fichar esos 14 que marcar los goles al Depor para que no le meten goles el año que viene, pero la verdad es una estrategia, ¿eh? Ha sido una magnífica temporada para el Deportivo y también para el guardameta Liaño. Desde luego. Por cierto, que como hoy es un programa como cierre de toda la temporada, también vamos a hablar del tema arbitral y por eso está con nosotros Joaquín Ramos Marcos. Buenas noches, Joaquín. Buenas tardes. Buenísimas tardes, además. Buenísimas. En un marco un poco especial, ¿verdad? Sí, y además encantador, ¿no? Bueno. Pues después hablaremos de los árbitros. Eso será después. Porque ahora hay que hablar de los ídolos. Hicimos una sección pensada específicamente para vosotros, los chavales, porque queríamos saber quién era el jugador más idolatrado del fútbol español. Os pedimos que nos mandaseis cartas diciendo quién era vuestro ídolo. Hemos recibido más de 40.000 cartas diciendo unos por uno, otros por otro, quién eran los jugadores más idolatrados del fútbol español. Y nos quedaba por saber cuál era la clasificación final de los jugadores más idolatrados para los chavales en el fútbol español. Bueno, pues vamos a saber quién es ese ídolo. Laudrup es el jugador más idolatrado del fútbol español, por delante de Michel y de Julen Guerrero. Después Alfonso, Stoichkov, Gordillo, Luis Enrique, Fernando Redondo, Gus Hiddink, un entrenador, y Emilio Butragueño. Estos son los jugadores más idolatrados del fútbol español, que tienen en la mayoría de los casos una característica común, Robin, que son todos ellos grandes jugadores. Y todos futbolistas ofensivos y artistas, es decir, que los no niños, leñeros, los niños tienen gran gusto,
gran gusto, y además hemos estado viéndolo hoy que todos los niños quieren copiar lo que es el fútbol ofensivo creativo, y si nota, no se puede engañar a los niños, ellos tienen un gran gusto, y para mí yo creo que, bueno, yo hubiera votado para esta gente también, pero ya puedes dejar de escribir cartas, ya he recibido más que 1000 votos por Ando Redondo, ya puedes dejarlo porque eso ha terminado. Todas mías, además. Y muchas que no han llegado, no entiendo por qué, pero estaban. Bueno, el jugador más idolatrado, Michael Laudrup, es el que nos va a hablar ahora. Hola, buenas noches, soy Michael Laudrup, estoy aquí en Copenhague, por eso no he podido venir esta noche, pero quiero agradeceros a todos, aquellos que me habéis votado como el vuestro ídolo. Yo creo que es una cosa muy importante, quizá mucho más importante de lo que pensáis vosotros, ¿no? Porque que nosotros sabemos cuando vamos a jugar que hay gente que nos sigue, pero yo no sabía que había tanta gente, tantos jóvenes que me tenían como ídolo, ¿no? Entonces, otra vez quiero agradeceros. Voy a seguir siendo siempre la misma persona y hacer las cosas. He servido, se puedo. Gracias a todos. Michael Laudrup, el jugador más idolatrado del fútbol español, no ha podido estar con nosotros porque estaba en su país, pero agradecía las cartas, todas esas casi 5000 cartas que le han mandado votando por Laudrup, uno de los grandes talentos del fútbol español, que curiosamente, él de chaval, no tenía ningún ídolo. Cosa curiosa, ¿verdad, Romeo? Pero yo me supongo que la primera vez que habrá visto a sí mismo jugar, habrá tenido a sí mismo como ídolo, ¿no? Su espejo. Su ídolo es el que afeita todas las mañanas él, cuando se va al Es que la verdad es que está en su país de momento, a ver si vuelve dentro un poco y se queda aquí en España jugando temporada que viene. ¿Seguro? Esperamos que sí. Tenemos una apuesta, tú y yo, por cierto. Bueno, vamos a hacer una pausa muy breve y volvemos enseguida. Hasta ahora mismo. Arriesgó su vida por salvar la de otros. Interfirió en los planes del terrorismo. Yo me tu mano de mía. Y han matado a mi hermano pequeño. Son Miller se ha escapado. Y se ha convertido en el blanco de una venganza. Las probabilidades de que venga aquí son tan remotas que me cuesta hasta decirlo. Creemos que ha abandonado el país. Su vida y la de su familia están marcadas. Es una emergencia. Es demasiado fácil llegar hasta ellos. ¿Qué tal la familia, Ryan? Nunca les dejarán. ¿Dónde está Son Miller? Harrison Ford, Ann Archer y Patrick Bergin. Hemos empezado una maldita guerra. En Juego de Patriotas, basada en una novela de Tom Clancy. No me importa cómo lo hagas, pero hoy. Esta noche a las 10 en Canal Plus. El baloncesto es cosa de negros. Quiero saber lo bueno que eres. ¿Es prisión? Los blancos no la saben meter. A no ser que haya dinero por medio. Entonces las cosas cambian. ¿Quieres que yo juegue contigo? $1.700, ¿te vale? ¿Y elegimos a tu compañero? El juego se transforma en un negocio en el que vale todo. He perdido el dinero. Te han chuleado. No puedo creerlo, ¿cómo nos han encontrado? Cariño, vámonos de aquí. Voy. ¿Sabes una cosa, tío? Nadie había hecho algo así por aquí desde el rey y Jack Johnson. Wesley Snipes. Los blancos no la saben meter. Rosy Pérez. Si apuestas mi dinero, hemos terminado. Woody Harrelson. Os juro que hay una semana. ¿Dónde coño se ha metido tu novio? Los blancos no la saben meter. Viernes 17 a las 10 de la noche en Canal Plus. ¡Esto marcha, nena! No llevar casco te puede costar caro. O carísimo. Iba en moto por una carretera. Un coche me salió por la izquierda y me pegó. Desgraciadamente iba sin casco y del golpe entré en coma. Tuve traumatismo en la cabeza. Hacía mucho ciclismo
y estudiaba. Me preparaba para hacer oposiciones, porque soy licenciado. Que llevaran casco si van en moto y que respeten a las otras personas, que piensen que no circulan solos. Josep Vicent Pastor no llevaba casco. Las imprudencias se pagan. Carísimas. ¿Declaración simplificada? Las dudas de carácter general sobre su declaración las puede resolver cómodamente llamándonos por teléfono. Información Renta, 902 20 30 40. El gran jefe de Washington envió palabra de que desea comprar nuestra tierra. No entiendo al hombre blanco, ya que nosotros no poseemos la frescura del aire o el destello del agua. Liberto, seguiremos por nuestros propios caminos. Te van a oír. Desde 85 pesetas día. Moviline, su servicio de telefonía móvil. Infórmese en el 900-100-908. Protector de Wilkinson. Tan afilada que tiene que estar entre rejas. Sus hilos protectores impiden que haya irritaciones y cortes, pero apura tanto como si no tuviera protección. No existe un afeitado más seguro. Protector de Wilkinson. Bueno, pues ahora ya estamos aquí y entramos en un bloque súper divertido. Porque como pedían los chavales que querían ver El Ojo, hemos hecho un especial de lo que el ojo no ve, que yo creo que es verdaderamente divertido. Vamos a disfrutarlo. Empezamos en el Sadar, ¿no? Con el... Bueno, es un Mané, ¿no? Como ¿Se fue teniendo... Parece mucho, ¿no? Mira, clavado los dos. Es que desde Joaquín Ramos Marcos empezaba a salir en la tele y todo el mundo pena como era. Ha creado una moda. Mira, Ha creado moda. Esos guantes, mira, parecen nuevos, pero estos se estrenaron en 1973, justamente cuando yo empezaba en el fútbol profesional. Y ya ves por qué no Por marcaba eso no gol, marcabas, claro. Es una trampa, vamos. Claro. Esos guantes. Y que la gente no acude a estadios para ver los goles, pero con eso ya me he enterado porque Leaño solamente ha encajado 28. ¿Tú crees que el truco de Leaño es Entonces en el Toledo, mira, el entrenador siempre quiere que sus jugadores suden la camiseta y sobre todo el escudo, ¿no? Pero tanto como eso, ¿tú crees que Esa suda es solo? la manera de medir el esfuerzo del jugador. Que se destiña el escudo. Sí, eso es. Oye, ¿te acuerdas de esto, Nacho? Cuando no sé cómo fue a Logroño, hay un balón ahí, en el borde del césped, y los niños intentan, pues, hacerse con él, ¿no? Qué difícil, ¿eh? Y además me da a mí una sensación como de claustrofobia, eso de meter la cabeza por debajo Y se queda enganchado. de la barra esa. Que no puede sacarla se queda ahora. completamente enganchado. Ahora no puede salir de ahí. Usted tiene que acudir a los estadios con vaselina en las orejas, por si acaso se cae un balón ahí. O unas orejeras como los de las segundas líneas del rugby, ¿no? Eso es. Acabar con orejas como los jugadores de rugby si sigue haciendo esto. Entonces, sigue con su afán a hacerse con el balón. Es una extraña pesca esta, la de recuperar un balón. Todo eso mientras estaba el partido en juego, claro. Pues claro, que ya intenta meterlo, ¿cómo se llama? Muleta, ¿no? Y con la muleta y la mochila. Qué habilidad, de todas formas, ¿eh? Pero de momento no está demostrándolo de todo bien. Es todo una maniobra difícil. A ver. Casi. Y lo tienen casi, ¿eh? No sé si es un reflejo del espectáculo del fútbol en las Gaunas este año, pero la gente... Eso tiene un poco de mala intención, ¿eh? O quizás quieren quedarse con el balón porque Salenco habrá marcado tantos goles tan buenos. Puede ser, claro. Se lo quieren quedar como recuerdo. Sí. Pero ya, me parece que lo han metido... Ya está casi, ¿eh? Ya el chaval tiene dificultades con el brazo, sacar el brazo... Por fin. Y por fin se hace con el balón. Pero ahora han perdido la mochila. De momento sí. Pero luego tiene que subirlo, ¿ya? Además. Han hecho lo más difícil, ¿eh? De todas formas. Y eso tiene una ciencia también. Ahora están pensando cómo sacarlo de ahí. Ya lo tiene. A ver.
Bueno, como ahora cuando quieran pasarlo por arriba se les caiga, fíjate qué faena, ¿eh? Eso es para ir a Poco a casa. poco. Eso pasa para ir a casa ya. Poco a poco y ya está. Pero, problema. La mochila. Y el chaval que se quedaba con la cabeza enganchada, yo creo que no se atreve. Y falta unos centímetros. Pero joder, ya es lo de la muleta, ¿no? Mira. Ah, no, con una corneta de esas. Para intentar recuperarlo. Porque conseguido el balón, que era lo difícil, la mochila no se la dejan, ¿eh? Pero vamos, ni de broma. Por lo menos ese tiene asas, cosa que el balón no tiene. Es que me está poniendo nervioso esto. A mí me está dando una angustia. No, ya, hombre. Ya está, por fin. Faena completa. Bien, consiguieron el balón, recuperaron la mochila. Éxito total. Bueno, eso es el túnel de los Osasuna cuando sale el Real Madrid. Y vamos a ver los que van al Mundial y los que no van al Mundial. Yo creo que es ¿Cómo los distingue? en la manera de saludar a Javier Clemente. Según saludan al seleccionador, después van... Mira, Paco Boy en mi caso, ahí. Manolo Sánchez. Huyo a la gallega, mira para otro lado, ¿no? Y Emilio, eso no entra en la selección, tocarle en la espalda, pero bueno, Guero, la mano, Alcorta, la mano. Alfonso también hubiera ido al Mundial si no fuera por su lesión. Pero luego me echaron una palma en la espalda. Pero eso no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo como el saludo de los otros. Se ve enseguida los que van y los que no van por la forma de saludar, como dice Rafa. Los que van también van por su propio mérito. Yo creo que no es. Supongo que sí, porque si solo es para saludar... Qué mal pensado eres. No, lo has dicho tú. Y Emilio, ya no hubo ninguna mirada cariñosa, ¿no? Bueno, estamos en Valencia. La fotógrafa... Una fotógrafa de aspecto verdaderamente atractivo. Sí, al banquillo del Fútbol Club Barcelona. Y Kiki Estebrante está buscando el espectáculo. No está en el terreno de juego. Y Chiqui también. Pero no el espectáculo futbolístico precisamente, ¿eh? No, decía espectáculo, ¿no? Mira. Se me ha pillado Kiki. Eusebio se interesa también por el espectáculo. El único que parece atender al juego es Laudrup, ¿eh? Y Busquets. Bueno, sentado al lado. Bueno, estamos en Vallecas. El balón sale del terreno de juego. Sale casi del barrio, ¿eh? Sí. Y se arranca el recoge pelota en nuestra cámara. Y yo no sé quién tiene más mérito en el recoge pelota de nuestra cámara. Sí, porque no es fácil seguirle, ¿eh? A toda carrera. No, escaleras, pasillos, sale allá, y nuestra cámara le busca dónde se ha ido el recoge pelotas. Y ya le encontramos también el recoge pelotas, encuentre a Mangaro Balón. Mangui. Ha hecho bien. Sí, pero... Seguramente Remates le habrá subido el sueldo al recoge pelotas. No le y vayas. nosotros a nuestra cámara. ¡Bribón! ¡Has conseguido el balón! Bueno, esta es pues una sala en el campo del Lleida. Un agape que tienen los directivos, ¿no? Sí, para el descanso. El señor Cuervas, el presidente de Sevilla, le apetece tomarse un whisky. Un whiskycito. Sí, pero el problema, no puede quitar el tapón. Prueba con otra botella. Y tampoco. Ya viene uno. Pide ayuda. Yo te vale. Pero tampoco. Tampoco. De manera que Luis Cuervas se quedó con el café. No, intento una vez más. Claro, él quiere el café y la copita, pero... Café, hombre. Sí, la copita. Ese tiene pinta de uno que puede abrirlo, ¿eh? Pues tampoco, ¿eh? Recurre a la tecnología de puntas. Pero me han dicho que esas botellas de whisky se han quedado ahí toda una temporada. Es más o menos un guiño, como ofrecer un whisky, pero sí. Toda la temporada es whisky. Lo consiguió por fin, ¿eh? Cortés Elvira y Ramón Mendoza en el palco. Y Ramón Mendoza pide... ¿Quién estaba? Cortés Elvira. Es un gesto muy habitual, ¿eh? Ya, bueno, la verdad, Nacho, es que no ha sido el año para dejar a fumar al presidente. No ha sido un año
para dejar fumar la próxima Don temporada. Mendoza. Sí. No ha sido un Esta asiento temporada ha sido de por los verlo. nervios, a lo mejor la próxima por el disfrute, pues seguirá fumando. Eso no es nada, va, juega con esto lo mando por culo. Solamente ha roto 5 dedos de la mano. Era Camacho, el entrenador del Español, que llegaba a uno de sus jugadores que tenía una herida en la mano. Pero no juega con la mano. Si fuera el portero, pues razón tendría, ¿no? ¡Vamos, Fonseca, solo! ¡Otra vez! Otra vez. Escucha. Eso no es nada, va, juega con esto lo mando por culo. Con la mano, ¡joder! La mano, no me jodas, pues un corte la mano. No me voy a ganar la mano, hombre. Para recuperar a partidos Bueno, suspendidos. Ha habido Ata 9 Martínez. resultados que son resultados los siguientes. en la Blackburn Rovers prórroga, 3, pero no se ve ni Wimbledon un pico, 0, mira. Everton 4, Chelsea 2, Manchester City 2, Ipswich Town tenía 1, una Norwich mancha de 2, pantalla en la Liverpool nariz. 2, Oldham Athletic 2, que se veía, era por un Crystal reflejo, Rangers Robin, 2, pero no Manchester se ve nada. United 3, No se ve nada, Swindon este. 3, Era Coventry por un City reflejo. 1, Tottenham 1, Sheffield Wednesday 3 Carlos y Martínez Aston ve Villa 1, perfectamente Leeds cómo United 0. demuestra Vamos a cada ver domingo los la goles de los narración mejores del partido, clasificados de pero es que no veía por el reflejo. Yo solamente tiene defectos visuales a la hora de jugar al fútbol y rematar. equipo qué prefieres? Madrid. Bueno, entonces, ¿hoy quién va a ganar? Ah, eso es donde... Mira, No sé. escúchate, Robin. Bueno, un prosnático. Un prosnático. No sé. El potós No sé. Pues un empate, ¿no? Un empate, no lo sabe, no lo sabe. Bueno, un prosnático. ¿Eh? Un prosnático. No sé. El pobre chaval se quedó. No entendía nada. Pronóstico. Bueno, vaya lío tenemos aquí, ¿eh? El partido Lío el que tiene el en árbitro. la tercera. Y mira, van a hacer el árbitro. Y mira, qué habilidad. Se salta la valla. Pero le persigue también un guardia civil, ¿eh? Mira. No, pero será para protegerle, me imagino. No para encerrarle. Y sube la valla. Bueno, yo me acuerdo que cuando la primera vez que vimos esto me regañaste, Nacho, porque me hizo mucha gracia. Pero como bien dices, son imágenes borchonosas, pero también me hace gracia. Borchonosas, sí, son borchonosas. Era de una enorme crueldad haber perseguido al árbitro. Oye, el penalti que descendió el Cádiz. Mira. Guardelino, bueno, La reacción de Marcelino, natural. el entrenador del Cádiz. No me gustaría haber sido ese jugador al entrar en el vestuario, la verdad es que no. Estamos en Leganés y vemos a la señora en la taquilla. Sí, mi marido está Escuchamos. allá arriba que tenía que estar aquí trabajando, pero nada. Las mujeres no se encierran. Las mujeres no se encierran. ¿Quién es su marido? ¿Quién es? A ver, mira, aquel que está allí arriba, el último de arriba. Bueno, Taquillero, se va en el fútbol y deja a su señora. Pillado. Tiene que repartir la mitad del sueldo con la señora. Bueno, estamos en Sevilla, en el campo de Betis. Estaba En un poco distraído, ¿no? No, bueno, la feria Estaba en plena feria de abril y a lo mejor estaba... Bueno, siento está un poco cansado. El Estaba señor completamente dormido. a refrescar. Iba otro espectador y Un amigo aprovecha para suyo. echarle agua encima. Una se entera, mira. Pero no se despierta ni por esas, ¿eh? Una se entera. Que la verdad que me gustaría saber lo que estaba tomando este. Fíjate con el agua Porque que lo despierta evito yo. cualquiera, ¿eh? Ya se entera. Ha tirado 3 litros ya. Y además ni se irrita ni nada. Mira para arriba, ¿será posible que me esté echando agua? Y después del agua la botella, le he tirado. La feria de abril es otra cosa, ¿verdad? Bueno, ese es el día cuando pillamos a Prosinski con su compañero, El Markovic. Pitillo. Ah, creí que era el Pitillo, su compañero. No, también le pillamos con el Pitillo, pero le pillamos con su amigo Rara también, imagen Markovic. esta de un futbolista fumando. Bueno, después un gran esfuerzo que había hecho en la Kaunas. un No parece Pitillo. lo más adecuado, Robin. No, si fuma 100, otro Si no día- fumas ni tú. No, yo no fumaba en aquel entonces, ya me he caído en la trampa, pero le pillamos ahí en un momento. Y no, eso también en el Cumen. No es el único. Kuman también fuma.
Pero le pillamos en la fiesta año pasado, ¿te acuerdas? Cuando estaba ahí con Stoico. Pero no solo la fiesta. La fiesta puede permitirse una alegría, la fiesta de celebración. Bueno, si Koeman juega así fumando, yo creo que tiene que fumar siempre. Porque la verdad que juega mucho. Es el partido en la Ciudad Deportiva entre Real Madrid y el Betis. La colisión entre el portero y el delantero. Pero mira, la Cruz Roja. Y la chica ahí no puede más. Y casi remate el portero, ¿verdad? Saliendo ahí medio muerto el portero. Y la Cruz Roja casi le remata totalmente, ¿eh? Ya ves, tiene que llevar a ella, la chica pobre. ahí y no puede más. El portero Claro, pero es que muriendo. ¿por qué lleva ella el peso? Toma. Porque ahí hay dos hombres que no llevan ningún peso, que van dirigiendo la operación. Podrían haber llevado ellos el peso. Y ella quiere asistente de la Cruz Roja, pero ella no se atreve. Pero esa es la manera, ¿no? Nunca caminar solo ahí en Cádiz. Y efectivamente... Bueno, solo no, pero tampoco muy acompañado, ¿eh? Uno ahí, mira, en esa grada. Y mira, es que el humor que tiene la gente en Fíjate, Cádiz. los pocos espectadores que hay en el estadio se dedican a seguir a los Oye, de mira, línea. es otro contenido que se pone como Joaquín Marcos, mira. Pero mira, vaya humor tiene la gente en Cádiz. Gente Son muy fantásticos, especial, sí. Desde aquí le mandamos un saludo. Esperamos que las cosas el año que viene va más. Pero la poca gente que hubo en ese estadio supo divertirse y hasta romper el fuera de juego, porque mira, entre un espectador, mira en la esquina, rompiendo el fuera de juego. Le costó el gol, claro. Sí. Fantástico. Es fantástico. Bueno, uno de los personajes especiales de esta sección de Lo que el ojo no ve ha sido a lo largo de toda la temporada la Picharra, esa anciana asturiana de 92 años de edad, de aspecto venerable, entrañable, pero que en el fútbol se transforma. Ahí la tenemos. Su aspecto es entrañable, venerable, la anciana de 92 años. Ay, yo he tenido la suerte de conocerla y la Pero verdad... fíjate la maldad que está haciendo la Pizarra. Esperando que salga el árbitro para mojarle con la botella. ¿Sabes, Nacho, que llegué a conocerla cuando fuimos a Oviedo y pasaba yo un día con ella y fue un día muy memorable para mí? Una mujer estupenda y a pesar de su edad muy joven. Como vemos con su picardía, ¿no? Pide además que se separen los chavales para poderle tirar el agua y después la botella incluso. Hay que tener espacio para hacer maniobra que no está del todo bien, la verdad. Ya marca un gol el Oviedo y se emociona, mira, la Pizarra emocionada. Llorando de emoción, la pobre. Tras ver un gol del Oviedo. Mírala. Qué buena. Emocionada. Estas imágenes son entrañables. Lo que pasa es que después ella se transforma. Es que dice que todos los jugadores son sus nietos. Sus nietos. Además una vida dedicada a seguir el equipo de su corazón. El Real Oviedo. Después, Nacho, cuando se fue de viaje a Santander a ver los suyos. Para seguir a los suyos, al Real Oviedo. Y todo una estrella ya. Se había convertido en una estrella, ¿eh? Pero hasta que los aficionados del Racing de Santander y casi como todos los otros aficionados de otros equipos le tienen y guardan un cariño muy especial. ¿Cómo estás? No los tengo aquí, tiene que salir bien. ¿Dónde está el gol? ¿Estará por aquí dentro, Marquita? Ya que lo llamo yo. Está que la abuela.
No me jodáis a salir otra vez, ¿eh? Firmando autógrafos. Sí, sí, es una estrella, ¿eh? Es igual, ¿no? Estoy nerviosa, ¿eh? Es igual, no se ponga. No problema, señora. Cuando yo me fui a Oviedo a conocerla, pues fue todo un espectáculo. La gente gritaba, la animaba, todo el mundo me saludaba. Sí, se ha convertido en un personaje extraordinariamente popular. Sañudo, que ya está con el Racing, pero es jugador del Oviedo. Oye, que el otro día me ha defraudado. ¿Qué es eso de que cuando juega el Sporting que se gane el Sporting? ¿Qué Sporting, hombre? El Oviedo, que gane el Oviedo. Soy asturiana. Ya, pero no. Yo soy asturiana, tú. Eso no se hace. Hola, Pizarra, ¿cómo estás? Te veo la más famosa ya del Racing, es entrenador del Oviedo. Oye, te van a pasar un sueldo. Te van a pasar un sueldo todos los domingos. Bueno, ahí, vosotros que estás bien. Yo ¿Qué pita este hoy? Sí. ¿Le conoce? Oh. Don Navalia. Oh. ¿Sabes qué es de los jugadores míos cuando salen al campo allí? ¿Qué? Que del papel se los cojo. ¿Por qué? Porque al lesionen al contrario y jueguen ellos más. Suba usted a las escaleras y donde usted quiera sentarse. Qué bien se portó ese día también. Y con la victoria se portó muy bien, se cuidó. En la sección de Lo que el ojo no ve ha hecho protagonistas a personajes muy curiosos de nosotros, ¿verdad? Sí, no es el único La Pizarra, porque Trejo también ha sido uno de los protagonistas de la sección de Lo que el ojo no ve en esta temporada, y sobre todo cuando pretendió, en el campo de las Gaunas, del Logroñés, echar una manita de agua en el césped. Vamos a verlo. Va a proceder a la instalación. Pero eso no es su ritmo habitual, Nacho. Yo creo que para regar un poquito, ¿no? En el campo del Logroñés, antes del partido. Eso es todo una maniobra, ¿eh? Sí, es como un mecano de tuberías. Pero no es realmente el siglo XXII. Qué complicación, ¿eh? Y qué trabajo le da a Trejo todo esto. Para llevar el riego, darle una manita de agua al césped de las Gaunas. Pero hace solo, ¿eh? Es que no es como si tuviera 5 ayudantes tampoco, es una maniobra solo. Sí, es un trabajo muy personal este. Mira Trejo. Ha hecho ya todo el montaje y ahora irá a abrir el agua. Para regar un poquito el césped. Pero luego, Nacho, hay siempre uno, ¿no? No siempre es el mismo, pero... No. El campo está suficientemente mojado, que les he hecho un recibo. No. Dígale que por favor que no saque el agua, ¿eh? No. Dígale que no saque el agua, que el campo está lo suficientemente húmedo, ¿eh? Adviértale desde que salga, ¿eh? Para evitar malas es el árbitro Díaz Vega que no le permite regar el campo. Con todo el trabajo que había hecho. Contento está Trejo, ¿no? Ni la primera ni la segunda, ¿eh? 4 horas montando todo esto y vino el árbitro y eso no. Desde ahí hoy no saldrá agua. No nos ha dejado la misma hacer nada. ¿No te deja? Claro, que no nos ha dejado. Ya lo has visto. Ha dicho que no. Porque dice que no se puede regar. Y aunque nosotros queramos, nos va a hacer luego algún daño por otra parte, así que lo dejaremos. Lo tenía muy claro Trejo, ¿eh? Cago en la madre que lo parió. Después del rato que me he dado. A desmontarlo todo. Pobre, con el trabajo que le había llevado. Ya, a desmontar. No, al árbitro, ya ves que cabezona. Se hacen todos los partidos y uno le sale los cojones y que reguemos. Que no es regal, que no es regal. Bueno, pero el árbitro puede decir eso. Pues sí puede decirlo. No sé. Porque si te empeñas en hacerlo, lo haces, pero luego te plantan el acta o te pones luego el partido.
Pero se hace todos los partidos, ¿no? Y en todos los campos, ya lo veréis vosotros. Un rocito, que no es legal. Sí, echarnos un rocío para que se quede en la hierba, para que el balón esté rápido. Luego me solamente unos cojones que no y ya está. Ya ves tú si lo hace el Atleti y lo hacemos todo. Incluso con él aquí, incluso con él aquí arbitrando no lo hemos hecho. Y yo me empeño y doy ahora mismo el agua, ¿qué puedo hacer luego? ¿Rodarnos el partido? ¿Eh? Pues ahí está. Trejo tiene toda una filosofía bien ahora. a lo largo de su vida. Se lo has dicho ya, se lo has dicho. ¡Se lo has dicho! Claro, el míster que va a decir, tú verás, no quiero ponerte a que multen al club o a ganar. Tiene que soñar con esas tuberías, ¿verdad, Nacho? Qué trabajo ahora otra vez a desmontarlo todo. Está hecho un tornillo de... Es verdad que el fútbol da personajes insólitos. El fútbol es mucho más que 11 contra 11 y el árbitro da el inicio del partido y termina. Eso es ni siquiera donde empieza ni donde acaba nuestra gran fiesta del fútbol, ¿verdad? Sí, porque además pasan cosas no solamente en la cancha, sino también fuera. Que es lo que recogen nuestras cámaras. Y muchas veces más cosas pasan fuera que por dentro, pero toda la habilidad por dentro, ¿no? Sí, sí, sí. El juego está dentro. Aunque lo de fuera también da juego, evidentemente. Bueno, vamos a hacer una pausa muy breve y volvemos enseguida con cosas también muy interesantes. Hasta ahora mismo. Va a hacerlo. Sonora quiere ser amazona. Es valiente, atrevida. No pienso irme hasta que me dé el empleo. Tiene fuerza de voluntad. ¿Vas a llorar? Yo nunca lloro. Largo. Le sobran dotes de persuasión y es lo suficientemente testaruda. Sonora, admítelo, no puedes y se acabó. ¡Mamá! ¡Hay una niña trepando por la torre! La fuerza del valor. ¡No, Sonora! La historia verídica de una joven que se atrevió a hacer realidad sus sueños. ¡Lo conseguí! Jueves 2, a las 10 de la noche en Canal Plus. Por una vez, y sin que sirva de precedente, los clientes entenderán a sus creativos. Y la gente ya habla del estilo español. Los creativos alabarán a sus clientes. Yo creo que tiene un mérito brutal y muy grande el anunciante que cree en la publicidad. Y la publicidad será el plato fuerte del día en Canal Plus. Un año de publicidad. Emisión en abierto. Domingo 5 a partir de las 8:05 de la tarde. Por una vez y sin que sirva de precedente, Canal Plus, con interrupciones publicitarias, con anuncios. Emilio Tucci, el arte de la moda. El camino hacia su jubilación es una carrera llena de obstáculos. Suben los impuestos, aumenta la inestabilidad económica, crece la incertidumbre. Es el momento de asegurar su futuro apoyándose en una gran compañía y en un gran plan de jubilación. National Nederlanden, 150 años asegurando a millones de europeos. La luz dorada. El carácter auténtico. Las sensaciones intensas. Y cada rato cálido. La Ina Frío. Un rato cálido.
Una de las novedades en esta temporada, en materia arbitral por lo menos, ha sido la incorporación del cuarto árbitro, cuya función, la real, no la teórica, no ha estado demasiado clara, ¿no, Joaquín? Bueno, sí está clara. Ellos sí saben. La teórica, digo, la real. Sí. Lo que pasa es que en ciertos momentos quizá no han sabido asimilar muy bien lo que realmente, la parcela que realmente ocupan, y a veces se han metido en cosas que no les incumbía demasiado. Nacho, desde Oye, luego es muy ¿y tú difícil. cómo podías jugar, Robin, sin No un sé. cuarto árbitro? Tú has sido figura del fútbol mundial. Bueno, sin muchas gracias, Nacho, pero Sin un no te cuarto pases. árbitro, ¿cómo ha sido posible? Yo no sé. ¿O era por eso? Yo no sé por qué o cómo hemos podido sobrellevar muchos años, más que 100 años, disputar fútbol sin el cuarto árbitro, y desde luego es un papel dificilísimo, ¿verdad? Muy, muy difícil. Bueno, pues para la función de ese cuarto árbitro, novedad de esta temporada, en los diferentes campos pues se han montado diferentes chiringuitos. No, los balones esos son para mí. El cuarto árbitro ha sido la gran novedad de la temporada en curso. Unos pocos meses de existencia de este personaje han bastado para que nos lo representemos como un molesto entrometido, un metomentodo empeñado en mangonear el tranquilo desarrollo de las actividades parafutbolísticas de los banquillos, las instrucciones del entrenador, el calentamiento de los suplentes, la realización de cambios, etc. Sin que nadie le llame, el cuarto árbitro aparece a cada momento, tenaz y molesto como una mosca vieja. ¿Por qué no se está quieto y tranquilo en su sitio? Quizá porque no le gusta su sitio. ¿Y cómo es su sitio? Esto es lo que hemos investigado, llegando al descubrimiento de que los clubes les tratan muy desigualmente. Tras un detallado estudio hemos podido clasificar en distintas categorías los chiringuitos del cuarto árbitro. Modelo austero, también llamado aitepudras, consistente en una parcasilla, generalmente de tijera, sin protección para la intemperie ni comodidad alguna para tomar apuntes ni guardar los cartones de los cambios. Lo ofrecen en San Mamés y en el Sánchez Pizjuán. Una variante pretenciosa e innoble del modelo anterior es este mugriento sillón que ofrece el Valencia y que sin duda conoció mejores días. Obviamente un estorbo en el desván, donde debió haber sobrellevado su decrepitud con discreta dignidad y de donde el Valencia lo ha rescatado para exponerlo a la vergüenza pública. Lo hemos bautizado modelo estorbo del desván. Modelo EGB, también llamado modelo autoescuela, una silla pupitre, parca y levísimamente funcional. Poca cosa, pero una leve mejora sobre el estatus anterior. Se pueden poner higos en el brazo pupitre si se desea. Suelen tener una rejilla bajo el asiento para depositar los cartones de los cambios. Lo ofrecen el Logroñés y el Racing de Santander. Modelo salir del paso. Una silla cualquiera y una mesa cualquiera, cogidas o compradas en cualquier sitio, sin la menor relación funcional ni estética entre una pieza y otra. No protege de la intemperie, es impresentable de aspecto, pero al menos permite al usuario tener sus cosas en algún sitio y sentarse con más comodidad. Una chapuza, en fin, que refleja mínimo interés por el confort del cuarto árbitro. A disposición en Oviedo, Lleida, Albacete, el Bernabéu y Vallecas. Cabe destacar de esta clasificación dos variantes. El modelo campo y playa, muy adecuado para el clima canario y que se ofrece en el campo del Tenerife. Se ve que mesa y sillas han sido compradas a un tiempo, de fácil transporte y almacenaje. Y el modelo bingo, consistente en adecentar el aspecto del tingladillo mediante la sencilla fórmula de cubrir la mesa con una tela roja, iniciativa que se debe a los responsables del Atlético de Madrid. Modelo auxiliar de negociado. Aquí empezamos a hacer las cosas bien. Un modesto mobiliario de oficina, a juego mesa y silla. Es mejorable porque seguimos sin protección para la intemperie, pero está claramente del lado de las soluciones dignas. Se puede encontrar en la Romareda. Modelo búnker. Iniciativa esforzada y seria que consiste en adecuar para el cuarto árbitro parte de la instalación de los banquillos o bien en construir un nicho especial para la nueva figura. Protege de la intemperie y permite tener las cosas. Lo ofrecen el Molinón, Zorrilla, el Sadar y el Nou Camp. Desgraciadamente, no todos los usuarios lo agradecen.
Los más entrometidos y meticones acaban por prescindir de él y piden un modelo aitepudras del que pueden saltar más fácilmente para molestar, con lo que en realidad demuestran que no merecen que los clubes se tomen el más mínimo esfuerzo por ellos. Modelo Galicia Calidade, el definitivo. Una casamatita portátil, cubierta, cómoda, transparente para que no estorbe al espectador y de fácil entrada y salida. Todo un lujo que se ofrece en Riazor y Balaídos. Lo dicho, Galicia Calidade. El ejemplo en cualquier caso ha cundido y ayer mismo la Real sustituyó su antiguo auxiliar de negociado por uno importado de tierras gallegas. Verdaderamente curioso lo de los chiringuitos arbitrales, ¿no, Robin? Sí, la verdad es que hemos tenido una especie de lucidez a la hora de pensar esos nombres. Versión bunker, lo del bingo. Algunos eran curiosísimos, verdaderamente. Mira, están sacando a los demás. Es que yo me hubiera encantado un día ver a Joaquín ahí sentado en uno de esos chiringuitos. No, porque Joaquín no habría sido nunca cuarto árbitro. Joaquín siempre primer árbitro, ¿no? Primero, sí. De momento. Sí, no, de momento ya no. Oye, Nacho, tú no sabes cómo me ha fastidiado la vida. Me ha fastidiado para un mundial, me ha fastidiado para una Copa UEFA. La verdad, he estado toda la vida confeccionando mi vida, ¿eh? Algo pero por lo malo. Por cierto, que seguimos haciendo el programa aquí en Brunete, en directo, rodeados de los chavales que están jugando el Campeonato de España de Clubes Alevines de Fútbol a 7. Y Juan Carlos Nieto está por aquí rodeado también de jugadores, ¿no? Pues sí, buenas tardes, Nacho. De muchos jugadores, no solo tenemos alevines, han venido también los infantiles y la verdad es que estamos disfrutando de esta edición especial del Día Después. Estamos con Guillermo. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes. Bueno, ¿tú ves habitualmente el Día Después? Sí, tal vez. ¿Cuál es lo que más te gusta? Lo que el ojo no ve. Lo que el ojo no ve, ¿no? Vamos a ver, tú eres del Albacete. ¿Cómo te llamas? Calen. ¿Cómo? Calen. Calen. ¿Cuál es lo que más te gusta a ti? También lo que el ojo no ve. Bueno, habéis venido aquí a celebrar este campeonato y a ver también hoy el Día Después. Supongo que os estáis pasando muy bien aquí en Brunete, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muy buen ambiente. Les hay del Barça, han estado por aquí del Celta, otros están merendando y disfrutando de este gran programa. Bueno, pues seguimos disfrutando de este gran programa, de este programa resumen de toda la temporada. Por cierto, hablando de árbitros, porque estábamos hablando de árbitros, los árbitros están en el fútbol para hacer que se cumpla el reglamento y para evitar que se hagan trampas. Sin embargo, por extraño que parezca, también los árbitros hacen trampas. ¿Listos? Eso fue en su... ¿Cómo se llama eso, Joaquín? Una cosa de... Las pruebas físicas. Pruebas físicas. No, pero es que es la imagen la que no... Sí, sí. Eso no es Estaban respecto haciendo a- las pruebas físicas, pasando el examen de pruebas físicas y hemos visto que trampeaba. Es anticiparse al pistoletazo, ¿no? Pero la verdad, los pregoneros de la credibilidad, mira, son más tramposos. Son tramposetes, ¿eh? Y Díaz Vega, ¿viste el Díaz Vega? Ah, lo he dicho yo. Se saltó ahí. Le sobran metros, ¿eh? Son tramposetes, los árbitros también. Y están para que no haya trampas, ¿no? Joaquín, habéis quedado un poquito regular. No, lo que pasa es que yo creo que se anticipan al pistoletazo. O sea, que ellos no quieren hacerlo, pero el impulso, el querer estar, pues salen, ¿no? ¿Que salen? Salen antes. Pero algunos tenían un poquito. Joaquín nunca lo he hecho en la vida. Nunca he hecho en la vida, ¿verdad? No, yo no. Si os parece, os voy a demostrar que no es una cosa fortuita que hayan salido, ¿No? sino que ahí había alguno... No es de la imagen, no es de la imagen. Vamos a verlo otra vez. A ver, atención. Mira, antes de que dispares Han ido todos. Han ido todos. Esta vez, uno salvo uno. Todos salvo uno. Y una vez más, todos una vez más. A ver. Mucha trampilla. Un segundo es un segundo, ¿eh? Un segundo. Oye, ¿uno puede estar, pues, no probar esas pruebas por un solo segundo, Joaquín? Sí, claro. Bueno, ya es muy evidente. Ahí. Y eso que se dedican a evitar que haya trampas, ¿no? Joaquín. Esa es la ley, ¿no? Sí, ellos están para que se cumpla el reglamento y para que no haya trampas. Lógicamente. Y les vemos que cuando no les ve nadie... No, Nacho, y que credibilidad ninguno, ¿eh? Credibilidad ninguno, ¿eh? Sí, ahí habéis quedado un poquito en precario, ¿eh? Bueno, los árbitros se supone que saben pitar,
Pero algunos, además de saber pitar, saben coser. Sí, saben coser. Vamos a verlo. Eso fue nuestra zona, ¿verdad? Es que hay un problema con el escudo. Que tampoco es una obra de arte, ¿verdad, Nacho? Ese escudo que es... Sí, además no te la que es fácil coserlo, ¿no? Oye, No ¿tú se llevaste a los campos de fútbol tus tarjetas, tu cronómetro, tu silbato y mi escudo cosido, ¿eh? El escudo Pero cosido. ¿nunca llevaste todas esas agujas y hilos y tal a los campos, por si acaso? No, porque yo no sabía hacerlo muy bien. Aparte que os voy a decir una cosa, ahora me he enterado después. El coser mal el escudo le costó un mesecito a cada uno de estos tres. ¿Ah, sí? ¿Le sancionaron por saber coser? Un mesecito por no saber coser, porque es que luego lo dejaron muy mal. Hay pruebas físicas, pero bueno. Nacho, ya hemos entrado. Hay pruebas físicas que tienen que hacer y pruebas de coser que tienen que pasar también, porque si no sabes coser muy bien... Qué difícil es arbitrar, Tú puedes imaginar a esta gente cuando salen del hotel, Nacho dice, oye, ¿tienes las tarjetas? Pues sí. ¿Tienes el cronómetro? Sí. Y la aguja y el hilo, y el también. dedal. Mira. Ay. Esa vista hay que aplicarla después en el fuera de juego, ¿eh? La verdad es que estamos desvelando cosas ya de los árbitros que yo nunca imaginaba pasar. Ni las trampas, ni los Bello Blanco había cosido poco, yo creo, ¿eh? ¿Y tú? Yo menos. Ah, bueno. Han olvidado esa cosa que ponen en los dedos, ¿no? El dedal. ¿Cómo se llama? El dedal. De dos puntitos solos, uno arriba, otro abajo. Pues seguramente será que temporada que viene llevarán también eso. La próxima temporada van con dedal, por si acaso. Se nota que mujeres, además, fíjate, ¿no? Se nota que el árbitro dice, no, métela por aquí y tal, ¿eh? Fíjate para sus señoras, el descrédito. ¿Cómo me has dejado, Mariano? Que te han visto en la tele, que llevabas esto sin coser. Ahora las vecinas me van a decir, ay, cómo cuida la ropa del marido. Parece mentira. ¿Qué te pasa por la mente, Joaquín, cuando ves sus colegas ahí? Bueno, te diré yo haciendo el ridículo, vaya. Un poquito bochornado. Es un poquito de bochorno, ¿no? No es lo suyo esto. No, pero tienen vista y pulso, ¿eh? Hombre, si es árbitro tiene que tener vista, si no es mal andar. A veces no lo parece, ¿eh, Joaquín? ¿Cómo vas a levantar la bandera? Eso sí. Partido de... No tienen pinta de modistos. De modistos. Mira, no veo lo que saca. Y esto no es más fácil coserlo en casa, yo creo. Sería lo ideal. Sí, ¿no? Sí. Preocuparse del uniforme antes de salir de casa. Claro. Saber lo que Llevarlo lleva. curiosito. O por lo menos en el hotel. Sí. Sí. Mira esto, hecha puta. El escudo está hecho una chapunda. Un poquito arrugadito, ¿no? Ahí. Luego se le cayó, claro. Y además mal planchado. Tiene que llevar una plancha, ¿no? Claro. Tiene que llevar, además, y plancha también. Además de la aguja y hilo, tiene que llevar una plancha para dejarlo curiosito. Ahora, qué difícil es ser árbitro, ¿eh, Joaquín? No es fácil, no es fácil. Porque parece que todo queda en el terreno de juego. Pero vemos que fuera del terreno de juego también tiene tela la cosa. Sí. Bueno, tiene tela, hilo, aguja. ¿Y le sancionaron un mes? Un mes. Un mes. ¿Sin arbitrar? No, porque es que está claro que en los vestuarios no debe entrar nadie que sea ajeno a la organización y parece ser que les molestó que entraran las cámaras de Canal Plus. Pero hubiera sido mejor si entra una señora para coser el escudo, ¿no? Bueno, ya no ha sido la primera vez que alguien, utilizando a esas personas que están en los campos de fútbol, se les pide, por favor, que te hagan esto, ¿no? Pero si eso es una forma de humanizar la imagen del árbitro, de demostrar que también es persona, no pasa nada, ¿no? No lo entendió así el comité, como no ha entendido otras cosas a lo largo de la temporada. Pues mal entendido, Joaquín, porque yo creo que la imagen humana de los árbitros no les quita ninguna dignidad ni ningún respeto. Y yo siempre he dicho que es que a los árbitros no nos cocen demasiado y eso no facilita. Y esto sí facilitaría las cosas a veces. Que no hay una cosa más humana que no saber coser, ¿no? Para los que no saben. Bueno, vamos a hacer una pausa muy breve y volvemos enseguida. Hasta ahora mismo.
Que este nos la desvirga. En fin, que hubo cópula. A ti no te da envidia. ¿Qué ha sido eso? Ay, el viento, tú sigue. Si los suelta, hago fuego. Te faltan cojones. ¿A mí? ¿Cómo se lo digo a tu padre? ¡No, en el río no! ¡Oh! ¡Divorciado a mi hijo! Que no aguanta mi madre, que quiero ser libre. ¿Y yo qué? ¿A dónde vas? A Madrid. Días de amor y amistad, de alegría y tristeza, días de placer y dolor. Belle Époque, dirigida por Fernando Trueba. Pero vamos a ver, ¿tú crees en el infierno? Yo sí, pero esta no. Premiada este año con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Con Penélope Cruz, Miriam Díaz Aroca, Maribel Verdú, Ariadna Gil y Jorge Sanz. ¿Están los gatos? Viernes 24 a las 10 de la noche en Canal Plus. En cuanto venga la República se va a declarar de amor libre. ¿Amor libre? ¡Te lo juro! Soy torero, de los pies hasta el sombrero. Soy torero, lo demás me importa un bledo. Voy erguido y altanero, con la gracia y el salero, paseando con mi espada y mi capote. Va y me dicen: ¡Olé, torero! ¡Qué valiente se te ve, qué botinero! ¡Olé, con ole! ¡Envidia de faraones! ¡Ole, torero, lloré! Abónese a la Feria de San Isidro. Llame al 304-2020. Canal Plus, el mejor abono. Aire acondicionado, dirección asistida, 90 caballos, tecnología alemana, elevalunas eléctricos, protecciones laterales. No tener o tener. El SEAT Toledo Class lo tiene todo, y lo tiene solo por 1.980.000 pesetas, con aire acondicionado de serie. SEAT Toledo Class 1.8, no tener o tener. Y si tiene un coche de más de 10 años, ahora 100.000 pesetas de descuento. Domicilio. El mundo. Ocupación. Vivirlo. Protección. Ray-Ban. Coupé Fiat. La máquina. Al detective Tom Hardy no debieron echarle al agua. Si no querían que la removiera. Ya no eres inspector de homicidios. Intento resolver un asesinato. Bruce Willis. Persecución mortal. A la hora de comprarse una casa, busque solo créditos flexibles, transparentes, que no tengan condiciones escondidas, y amplios, que le sirvan para comprar su casa y todo lo que quiera. Servicio hipotecario inmobiliario de Caja de Madrid. Y ahora nuevos créditos para comprar su casa y todo lo que quiera. Bueno, ya estamos aquí otra vez y vamos a seguir hablando de fútbol y de árbitros, porque a lo largo de la temporada Joaquín Ramos Marcos, en Lo que el árbitro no ve, ha ido juzgando las jugadas polémicas y conflictivas y también las situaciones extrañas de los árbitros. Por eso a mí, antes de empezar, Joaquín, este bloque, me gustaría que me dijeras los jugadores más tarjeteados, por decirlo así, y los equipos también más amonestados. Y también, por contra, los más deportivos. Bueno, hay un dato. La Liga Española es muy larga y tiene generalmente dificultades. Yo diría que, y yo creo que todo el mundo lo sabe, se ha ido publicando en los distintos periódicos. El jugador más tarjeteado de esta liga ha sido López. López, el jugador más tarjetado, el del Atlético de Madrid. Pero curiosamente, fíjate, hay un dato que en un jugador tan importante como es Aragón, el de Zaragoza, es el tercero, detrás de Simeone. Santi Aragón. Santi Aragón es el jugador también
detrás de Simeone, más tarjeteado de esta liga. Robin, ¿y por qué puede ser un jugador cerebral como es Santi Aragón, el jugador del Zaragoza, uno de los más tarjeteados? ¿Cómo es posible? Pues si recordamos dónde juega, en el eje del centro campo, muchos balones pasan por ahí, muchas jugadas pasan por esa zona, y Santi más bien su especie de arte es un arte creativo, ¿no? Y quizás no domina lo que es la técnica en el choque. Es decir, cada vez que un futbolista que tiene mucho arte intenta destruir juego, salen muy torpes. Y cuando alguien que no sabe chocar, pues siempre queda peor. Se les ve más cuando hacen una falta. Porque parece curioso, ¿no? Como mínimo curioso. Sí, bueno, yo creo que tiene razón Robin, ¿no? Además se lo ha practicado y yo creo que efectivamente los jugadores que no saben hacer faltas, que entendemos nosotros, que no saben por su clase, o entradas, suelen ser los que tienen más clase, ¿no? Yo creo que eso en ese sentido son jugadores que no saben hacer demasiado cosas para que el árbitro no lo vea. De todas formas, Joaquín, hay tres temas que yo creo que son especialmente interesantes. Tres aspectos que para mí han sido la cruz. El fuera de juego, la regla número 12 y lo que podríamos llamar los piscineros, ¿no? Los que se tiran a la piscina. Eso, sobre todo durante esta liga, ha dificultado quizá más la actitud de trabajo de los árbitros. Las tres cosas que tú has dicho, porque además las hemos visto con mucha frecuencia y yo personalmente que sigo pensando en mi corazón, se sigue vistiendo un poquito de árbitro. Espero que las dos primeras sobre todo cambien rápidamente. El fuera de juego y la circular 12. Y la circular 12. Sobre todo esas dos cosas creo que deben de cambiar ya. Vamos a ver el fuera de juego, Joaquín. Este fue un partido entre el Madrid y el Barcelona donde creo que aquel día fue el sumum, ¿no?, de los errores en los jueces de línea. Muchos en aquella jornada. Y en ese partido también, ¿no? Sí, sí. Y luego hay algunos que son como este pase de Moya, Rafa Paz. Increíble porque el jugador del Sevilla está bastante más atrás del último defensor. Y aquí le costó un gol a Osasuna. Quizá a lo mejor no hubiera servido para que no hubiera descendido, pero en aquel momento era un gol importante. O en el Barcelona Atlético de Madrid, donde también se sucedieron muchas cosas extrañas aquel día. Por ejemplo, no hubo fuera de juego ahí y termina en gol. En un golazo. O en el Real Madrid Rayo Vallecano, en el Vicente Calderón, un gol precisamente Calderón. Y luego la célebre circular 12, que volvió un poco locos a todo el mundo, espectadores, jugadores, en jugadas como la de Ceballos, que no tocó el balón con la mano y Fernández Marín lo expulsó. O en esta que no se cumplió porque la circular 12 estaba en activo y el mismo jugador Ceballos se quedó en el campo. O en esta que para mí fue quizá una de las jugadas más importantes de la liga en cuanto a entender bien lo que era la circular, la jugada entre Bullo. O esta caída sin intención de ninguna clase de Zubitarreta, que con el balón dentro cae fuera del área y se ve expulsado cuando no hay peligro y el jugador local no llevaba la pelota jugada. Y sin embargo en esta Díaz Vega pues expulsó al portero César. Hubo muchos cambios con esta circular. Sin embargo, el portero que ha visto más veces la roja ha sido Semper, el jugador del Valencia, el magnífico portero de Valencia, que en 3 ocasiones tuvo que ser expulsado. Esta era una jugada también increíble, que al principio la dábamos como buena y que Rubio Valdivieso expulsó. Y luego esto quizá es lo peor que tiene nuestro fútbol, ¿no? El engaño a que se ven muchas veces sometidos los jugadores también incluso, ¿no? Onésimo en muchas ocasiones. Kosecki en alguna. Juan L. por su habilidad también. Son magníficos artistas algunos de ellos. Propio Zucker, grandísimo jugador. A veces, Joaquín, lo que pasa es que a base de tirarse tanto a la piscina, pues pasa como con el cuento del lobo, que después, el día que es penalti de verdad, los árbitros nos lo pitan. Yo me gustaría hacerles llegar esta consecuencia que te has dicho. Es decir, a veces luego el árbitro tiene más dureza a la hora de sancionar estas cosas porque no cree o tiene que tener muchísima seguridad para sancionar, sobre todo a este tipo de jugadores que con anterioridad han hecho cosas extrañas como lo que hemos visto ahora.
Eso casi siempre pasa con los futbolistas muy habilidosos, que en teoría son la gente que menos necesita tirarse, porque tiene tanta habilidad que pueden bar de 1, 2 o 3, pero casi siempre son los jugadores más artísticos y habilidosos. Una cosa curiosa. Sí, verdaderamente es extraño, pero después en el castigo llevan la penitencia, que después no les pitan penaltis, que son de verdad penaltis, por haber fingido en otras ocasiones, ¿no? Porque no les creen, porque el árbitro necesita todavía más seguridad en tener la certeza de que el jugador derribado o tocado pues efectivamente ha sufrido una falta sancionable, con quizá la más grave de todas las que hay dentro del fútbol, con la que se puede conseguir gol. Aunque también te voy a dar otro dato, Nacho. Durante la temporada se han pitado 124. ¿Sabes cuántos han fallado? El 20%. El 80%. O sea que no siempre se consigue gol, pero no obstante el árbitro la considera como la falta más grave. Fíjate, en uno estuvo justamente la clave de la liga, en el penalti ese que falló Djukic. Yo creo que 20% es mucho. ¿Ah? Yo creo que 20% es mucho, la verdad. Porque la idea es que no se equivocan, pero siempre hay ese margen, ¿no? Pero yo creo que 20% es una cosa hasta alta, ¿no, Joaquín? El 20%, el fallo, sí. Yo he creído siempre que era difícil de fallar, ¿no? Pero a lo largo de mi vida deportiva he visto que efectivamente los penaltis, siendo un golpe franco directo como es ese de tan cerca, al delantero se le hace muy pequeñita la portería, al portero seguramente muy grande, pero al final hay algo que hace que no se metan, y este año se han fallado el 20% de esos 124. Bueno, estamos terminando este programa especial de resumen, fin de temporada, que estamos haciendo en directo aquí en Brunete, donde se está disputando el Campeonato de España de Clubes de alevines de fútbol a 7. Y hoy se han disputado unos partidos. Vamos a ver imágenes de los que han estado, de lo que se ha disputado hoy, de los partidos que se han disputado hoy, que verdaderamente han dejado cosas de mucha calidad. Sí, la verdad que hemos gozado de una tarde muy buena, viendo todas las cosas positivas y buenas del fútbol. Hay chavales que juegan espectacularmente bien, ¿eh? Sí, sí. Robin. Y yo he visto un chaval hoy que no será futbolista solo en cuando él no quiere serlo, porque he visto un chaval hoy que si no sea futbolista en un futuro, bueno, es que será una cosa increíble. Hemos visto cosas muy bonitas, ¿eh? Me refiero a Pirri, el futbolista de Valencia. Ese Roberto hizo virguerías también, esa bicicleta. Fíjate qué cosas, ¿eh? Bellísimas imágenes. Y Bonillo marcó, el capitán del Barça. Hemos visto muchos lujitos, ¿eh? Sí. Ahí va el chaval Roberto una vez más. Mira esto, que la verdad tiene mucha habilidad. Son partidos muy entretenidos, ¿eh? Es que... Eso dice... es Parry, el jugador de Valencia. Y otra cosa, para mí es un grandísimo futbolista. ¿Viste esa salida del portero jugándose la cabeza? Vemos una vez más a Parry entrando en el área. Y qué golazo. Ese chaval tenía todo. Control de pecho, remate de cabeza, que es muy difícil para un chaval de su edad. Este chico va a ser jugador, ¿no? Un magnífico futbolista. Es un grandísimo gol de Fernández del Real Madrid. Estamos viendo ya las clasificaciones en el grupo A. Primero el Rayo con 7 puntos, Valladolid, Barcelona, Deportivo y Logroñés. Y en el grupo B el Sporting, 7 puntos también, el Real Madrid, 7 puntos, pero en segundo lugar, tercero Valencia, Celta y Lleida. En el C, el Atleti, segundo el Sevilla, Tenerife, Racing y Real Oviedo. Y en el D, el Atlético de Madrid y después la Real, Osasuna, Albacete y Zaragoza. Los que han pasado a las semifinales son el Rayo, que se enfrentará al Sporting, y el Atlético de Madrid, y se jugará mañana desde las 5:05 a las 6:10 de la tarde. Desde las 5:05 a las 6:10 de la tarde,
mañana en directo estas semifinales que les recomiendo que vean porque son verdaderamente interesantes lo que se puede ver. Y no existen, yo he visto unas clasificaciones ahí, pero no existen perdedores. Estos son todos ganadores y los que ganen más que nada somos nosotros que tenemos el lujazo a verlo en directo, la verdad. Bueno, tenemos que despedirnos, tenemos que decirles adiós. Les vamos a dejar con los replus que se refiere a la selección a la selección nacional española que va a disputar el Campeonato del Mundo en los Estados Unidos. Tú no has estado en ningún campeonato, como contabas antes, Robin, sí, porque casualmente te dejaron fuera por alguna jugada un poco extraña. Sí, Joaquín, explíquenlo. Es que el inglés aquí mete un gol, inglés jugando con aire, ¿no? Ah, sí, yo recuerdo este partido porque debutamos el mismo día a nivel internacional. Debutamos el mismo día, vaya curiosidad. Lamo Castillo como árbitro. ¿Y tú cómo fue? Un centro al área, no, pero ya viene banda izquierda, sí, donde te entra Kevin Morón, lo deja perfectamente para el delantero centro. Yo en esta ocasión marco, hubiera sido el empate a 1. Y Miguel Pérez levanta la bandera y dice que no es gol. ¿Qué te parece? Estafado, ¿verdad? Eso ha marcado mi carrera, Bueno, quizá... Robin no ha ido a ningún mundial precisamente por eso. Sí, sí, y además hizo la misma faena para la Copa UEFA para mí también, Pero seguimos siendo... Pero fíjate la falta de tu compañero, el delantero. ¿Tú ves una falta? No, faltaba el balón, algo faltaba ahí. Mira dónde estaba yo. Ahí está tú. No tenía nada que ver, estaba en el otro lado. Qué guapo sales ahí, Joaquín, sí. Buen partido, buenísimo. Grandísimo partido. Buenísimo, Bueno, la selección española sí que va a estar en Estados Unidos en el Mundial y vamos a cerrar el programa especial de esta noche con imágenes de la selección y con el ánimo para la selección española para que haga un buen papel en el Mundial. Joaquín Ramos Marcos, gracias por estar aquí. Hasta septiembre. Hasta septiembre, hasta el 5 de septiembre. A ti también, Robin. Querido amigo, hasta septiembre. Y gracias a ustedes por estar ahí y por habernos convertido a lo largo de toda esta temporada en los números 1. Les esperamos el 5 de septiembre, que volveremos otra vez. Disfruten de sus vacaciones y ojalá que la selección española en el Mundial haga un buen papel. Felices vacaciones. Hasta el 5 de septiembre. Adiós. Entre flores, fandanguillos y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudo hacer tanta belleza, que es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar. Por eso siempre escucharán España, y siempre la recordarán. Y viva España, la gente canta con ardor. Y viva España, la vida tiene otro sabor. España es la mejor. Qué bonito es el mar Mediterráneo, su costa brava y la costa del sol. La sardana y el fandango me emocionan, porque en sus plazas hay vida y hay calor. España siempre ha sido y lo será, eterno paraíso sin igual. Por eso siempre escucharán España, y siempre la recordarán. Y viva España, la gente canta con ardor. Y viva España,
La vida tiene otro sabor, España es la mejor. La gente canta con ardor. Y viva España. La vida tiene otro sabor. España es la mejor.